Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias. Nuevamente, bienvenidos a esta iglesia. Vayamos a los pies de Cristo, dando continuidad al sermón número 3. ¿Cuál es la verdadera religión? Por favor, acompáñenme en sus Biblias para que continuemos lo que iniciamos en el sermón número 1. Primera de Corintios, versículo 1. 18 en adelante. Repito nuevamente, Primera de Corintios 1, 18 en adelante. Y repito, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios. Versículo 19. Así pues, así está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20. Aquí continuamos lo anteriormente empezado. Primera de Corintios 1, versículo 20 al 25. Vamos a analizar cada versículo de Primera de Corintios 20 al 25 para dar finalidad a esta serie de 3 sermones en esta mañana dominical. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿Dónde están? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Precisamente aquí es donde entramos a profundizar en este versículo 20. Cuando digo todo el mundo, son todas las personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y si tienen conocimiento de la palabra de Dios, estas personas no es el conocimiento de ellas, es el conocimiento del mundo. Entonces, cuando yo me refiero al conocimiento, cuando yo me refiero a que todo el mundo, me estoy refiriendo precisamente es a aquellas personas que se creen sabias, que creen que se las saben todas, y eso no es así. Voy a colocarles un ejemplo. Resulta que hay muchas personas que piensan y creen que porque ellos son buenos padres, buenos vecinos, buenos amigos,
ya son salvos. Y que porque creen que van a determinada iglesia y escuchan a determinado pastor, o porque creen que van a la iglesia de turno o tradicional, ya son salvos. Entonces, cuando uno empieza a hablarles la verdad, ya a estas personas no les gusta. ¿Por qué? Déjeme explicarle por qué. Porque el enemigo ha ensalzado, ha manipulado la mente de muchas personas. Ubica un solo ser humano para hacerle creer una serie de mentiras y lo lleva de una escala de 0 a lo máximo en ciencia, en tecnología y en todo lo que usted se imagine humanamente. Voy a colocar un ejemplo muy específico porque el título de este sermón, de este tercer sermón, es la continuidad de cuál es la verdadera religión. Porque es que religiones hay tantas y tantas en el mundo. Existe la religión A, la religión B, la religión C. Y hay religiones que son cristianas, que siendo cristianas, empiezan siendo cristianas y se convierten en una religiosidad. Se convierten en una religiosidad económica, se convierten en una religiosidad de creerle al pastor, al dirigente de turno de una iglesia, a cualquier persona que coja la Biblia, ya le están creyendo sus cuentos. Y lo soportan con lo que dicen unos científicos. Ubiquemos específicamente el caso que siempre traigo a la presente en cada sermón que tengo la oportunidad o en cada conferencia. En las grandes, medianas y pequeñas universidades importantes a nivel mundial se sigue enseñando una mentira tan grande como es que nosotros los seres humanos descendemos no de una creación divina, como lo dice la Biblia en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A un hombre por allá hace 150, 156 años le dio por coger un barco e irse para las selvas de Centroamérica, o no sé para qué selvas, por así decirlo, y empezar a mirar los animales. Y le dio por encontrar a un chimpancé por allá y se le parqueó a un lado y se estuvo mirándolo días, meses, y vio que el comportamiento del chimpancé era como similar al ser humano. Y a este señor, invadido por fuerzas oscuras, y les voy a dar el nombre, el muy famoso científico Charles Darwin, hace 155 años, este hombre le dio, después de haber mirado él los animales, le dio por inventarse una mentira muy grande, el cual tiene perjudicado a toda la población, a gran parte de la población del mundo mundial, que nosotros venimos de una descendencia del chimpancé, o sea, que mis ancestros son chimpancés. De una cosa sí estoy seguro, damas y caballeros, yo no dependo, ni vengo, ni existo, porque mis ancestros fueron chimpancés, ni chitas, ni orangutanes, ni nada de eso. El ser humano, la Biblia muy claramente nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y podemos aquí en esta iglesia contradecir a Charles Darwin, porque este señor estuvo equivocado. Y hay una religión que se practica en el mundo a través de las universidades, de los colegios, donde se coloca en duda la creación del ser humano y se le enseñan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y hay doctorados en eso, enseñándoles una religiosidad, que el hombre no fue por una creación divina, sino por una evolución animal. Falso, mentiras, lo que dijo este gran científico, y todavía se le rinden honores a la mentira de Charles Darwin. Religión igual darwinismo. Este señor, con esa mentira, apoyándose en la visión y la mentalidad y la creencia de él, creó
una religión, una ciencia falsa, mentirosa, desde luego, que llama el darwinismo. Y hay muchas personas en el mundo que siguen trabajando en esa mentira, y la verdad está aquí en la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es una religión. Entonces, en este momento vamos a tomar un punto de referencia. ¿Cuál es y qué es una verdadera religión? ¿Qué diferencia hay entre un cristianismo? No, entre un verdadero cristianismo y una religiosidad. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Soportando la verdad de nuestro Padre Celestial Jehová, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, a través del Espíritu Santo, en la santa palabra de Dios, aquí en la Biblia, porque no hay otro libro que se asemeje a la Biblia. No hay un libro del cual usted me pueda mostrar y comprobar que en los últimos 6.000 años, desde el inicio de Génesis 1.26, que fue la creación del ser humano, no existe, ni he podido encontrar otro libro en estos 20 años que llevo estudiando la palabra donde me diga la verdad, porque la mayoría de los libros maquillan la verdad con una mentira. Y entonces hay muchas organizaciones religiosas que cogen de un 100%, se lo voy a hablar más claro, de cada 10, de 1 a 10, cogen un 8% de verdades y las maquillan con un 2 o un 20% de mentiras. Esa es la religiosidad. Empiezan hablando la verdad y terminan desmintiéndola con mentiras. Esa es la triste realidad. Ahora sí se dan cuenta lo siguiente a continuación, porque el mundo anda tan fracasado, porque hombres con hombres se están casando, mujeres con mujeres, porque están empecinados el ser humano a destruir un mandato, una constitución celestial en el ser humano tan sagrada como es la familia, porque andan hombres con hombres casándose según ellos y adoptando hijos, adoptando hijas, porque anda el mundo tan pervertido, tan lleno de inmoralidad, argumentando: es que yo tengo mis derechos, es que mis derechos, y desconocieron por completo la voluntad de Dios en cada ser humano. Dios nunca creó a Adán y a Esteban para que se unieran. Dios siempre creó a Adán y a Eva, hombre y mujer. Juntos serán una sola carne y juntos dejarán a padre y madre para formar una sola familia. Ese es uno de los proyectos más grandes que nos encomendó nuestro Padre Celestial a nosotros los seres humanos. Respeto y no cuestiono que haya esta inmoralidad respaldada por los gobiernos, respaldada por los movimientos. Yo respeto y no cuestiono eso, pero en lo que a mí respecta, sin duda alguna, lo que yo tengo que decir es la verdad. Aquí en la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó a Adán del polvo de la tierra, y a la mujer, no dijo a otro hombre, lo sacó de una costilla de Adán. Y Adán dijo: esta sí que es carne de mi carne. Y ahí es donde empieza el proyecto de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y junto con ellos formaré una nación. Y más adelante vemos cómo Dios forma una nación de sacerdotes al servicio de Él. Pero Dios no puede formar, ni quiere, ni nunca ha pensado, ni ha establecido formar una nación entera al servicio de Él en medio de la inmoralidad sexual. Entonces, como podemos ver, ¿dónde están los científicos? Como dice la palabra de Dios, permítame repetirle en el versículo 20,
¿Dónde está el sabio de este siglo? Y si me traen a Charles Darwin, se equivocó. Y entonces dirán, ay, pastor, es que usted todavía nos habla de Charles Darwin. Entonces hablemos de otra persona que no sea Charles Darwin. Escojamos al azar, hablemos de otro científico. ¿Quién tenemos? Un hombre muy prestante a nivel mundial, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. ¿Quién era Sigmund Freud? Padre del psicoanálisis. ¿Cómo terminó este hombre? Este hombre empezó lo mismo que Charles Darwin. Empezó por creerse el cuento él mismo. Quiso de entrar a la mente, a la psique del ser humano, con pensamientos de él, desconociendo a Dios y diciendo y pensando que él tenía a través del hipnotismo capacidad para entrar a la mente humana. Y nadie puede entrar a la mente humana. Nadie conoce la mente de uno, sino el espíritu de uno mismo. Otro no puede venir a entrar a mi mente y conocer qué tengo yo por dentro de mi mente. Y si lo hace, llega hasta cierto punto, de ahí para allá no puede entrar más. Solamente nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo lo conoce el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó con este señor? Padre de la psicoanálisis. Oiga, padre de la psicoanálisis. ¿Y cómo terminó este señor? Terminó mal. Ahí nos dice la historia. Se convirtió en homosexual. Terminó diciéndole a una persona muy allegada a él que le aplicara una inyección de sobredosis de morfina. Eso no lo digo yo, eso está en los anales de la historia. ¿Cómo voy a yo ocultar esto? Y este hombre se creyó que era más que Dios, padre del psicoanálisis. Todo el mundo vive abrazando a ese genio, a esa filosofía, Sigmund Freud. ¿Y cómo murió? Era tanto el dolor que este hombre tenía en la boca, dentro de la boca, en la lengua, en la garganta, que no lo soportaba, porque siempre habló cosas en contra de la voluntad de Dios. Quiso ser de Dios, quiso hacer las cosas que hace Dios, y el ser humano no está capacitado para enfrentar a Dios. ¿Cómo murió Sigmund Freud? Una sobredosis de morfina. ¿Quién se la aplicó? A petición de él. ¿Cuál fue la vida de él? Empezó a entrar y a divagar en estas cosas del homosexualismo. ¿Dónde está el sabio que se creen que se la saben todas? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el filósofo de esta época? Hay una frase por allá muy conocida por un estadista de izquierda a nivel mundial, y decía: el opio del ser humano es la religión. Y yo digo, tiene razón, porque es que la religiosidad del ser humano lo ha llevado a creer que es como yo pienso, yo creo, yo digo, a mí me parece, tal vez, puede ser, quién sabe, déjeme que yo hago esto, porque a mí me parece que es esto, yo soy buen padre, yo soy buen amigo, soy buen hijo, pero robo, o yo robo para mantener a mi mamá. Todo eso es religiosidad, son creencias del ser humano. El verdadero perjuicio del ser humano es la religiosidad. Me arrodillo ante una estatua y le pido a la estatua: mire señor, es que no es la estatua. Ay, déjeme pastor, que es que así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá, y es que a mí me ha hecho la imagen de santo no sé quién, me ha hecho milagros. Pues déjeme decirle que es que no es la estatua, es Satanás que se mete dentro de la estatua y le hace el milagro para que usted siga adorando esa estatua. ¿Ya? ¿Vale? Es eso, es sencillo. Ay, pastor, no, es que esa es la verdad. Por eso les dije al inicio de estos 3-4 sermones: van a escuchar algo que ustedes no quieren. ¿Qué tenemos? La religiosidad. San Ignacio de Loyola fue y atacó de parte de la religiosidad, atacó a árabes, atacó a una cantidad de gente con las cruzadas cristianas, y le pusieron San Ignacio de Loyola. Religiosidad. Se está creyendo en los cuentos que un líder mundial, un estadista mundial o un dirigente nacional
o un dirigente local, sea religioso, sea político, les dice: nosotros, damas y caballeros, mi situación aquí no es para acusarme y cuestionar a nadie. Y entonces, ¿usted por qué dice? Porque es que la Biblia me manda a que revele la verdad. Y esa es la verdad. El mundo está confinado a una esclavitud de engaño, de mentira, de pecado, que nos tiene o los tiene absorbidos en una oscuridad, en una cortina de humo. En el mundo hay una cortina de humo que el ser humano no sabe si pegar para aquí, pegar para allá, creerle a usted, creerle allá, creerle a esta imagen, creerle a esta novena, creerle a esta estatua, creerle a tal fulano o al tal hombre de tal nación. ¿Cuántas personas no han muerto en el mundo por causa de la religiosidad? Miremos. Alguien diría: pastor, usted está yendo muy allá. Yo no. Los anales de la historia nos dicen cuántas personas mató la Inquisición porque no quisieron hacer lo que decía un dirigente de su época. ¿Cuántas personas murieron en la Inquisición? ¿Se nos olvidó? ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial porque vieron que un hombre llegó y se paró allá y dijo: yo soy el Salvador? Eso es cuento, eso es religiosidad. ¿Cuántas personas creyeron en estos movimientos de izquierda? ¿Cuántas personas surgieron? ¿Cuántas personas le creyeron a un hombre, a una religión? Porque los movimientos de izquierda se convirtieron en una religión. Carlos Marx, Lenin, Stalin creyeron que eran la salvación del mundo y apostaron a eso, a esa religión de creerle al ser humano, y miles de millones murieron a causa de eso. La Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos muertos tuvo? Dígame, ¿cuántos muertos tuvo? No tuvo menos de 40, 50 millones de personas muertas. ¿Por qué? Porque le creyeron a un hombre. ¡Ay, Hitler! Adolf Hitler. ¿Y dónde está ese señor? No me corresponde a mí decir. Pero no le estemos, por favor, damas y caballeros, no le estemos creyendo a todo el mundo, a movimientos de izquierda, ni a ningún movimiento, porque son mentiras. No le estemos creyendo a los religiosos de turno, porque son mentiras. Cuando le dicen a ustedes: es que usted, nuestro Padre lo ama a usted. Sí, Señor, lo ama. Y órele a nuestro Padre, son mentiras. Si usted le ora a nuestro Padre, no te escucha. Solamente te escucha cuando cumples y haces lo que Él te dice. Esa es la verdad. Esa es la verdad que duele. Esa es la realidad. Y usted cree que usted se va a morir hoy, que tiene 80 años, y porque fue a misa todos los días, o porque fue a la iglesia cristiana 2 veces por semana, usted va a ser salvo, siendo que usted estaba matando y comiendo del muerto todos los días. No, nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, por medio del Espíritu Santo, quiere que nosotros conozcamos la verdad. Todo el mundo, cuando inicié el primer sermón, estaba allí viendo cómo la gente iba, venía, pensaba, pasaba el avión, pasaba el carro de la basura, y nadie se encuentra preocupado por la salvación. Ellos creen que la salvación es eso, salvación. ¿Pero salvación de qué? Vayámonos al libro de Judas, versículo 22 y 23. Por favor, acompañen para que empecemos a descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, entre otros muchos, y es que nosotros debemos de acogernos, de recibir ese regalo tan grande, la salvación. Eso es lo que nosotros, para eso estamos en este mundo, para irnos a vivir a una vida eterna. En Judas, vayámonos al libro de Judas 1. Veamos a ver, libro de Judas, capítulo 22, Judas 1, 22 y 23. Repito, vayámonos a Judas. ¿Por qué es que yo, y es el ministerio que ejerzo en esta iglesia, junto con el de mi compañero y mi compañera que ejercen este ministerio conmigo, a Dios gracias, amén, estamos tan empecinados no a hablar mal de nadie?
ni a divulgar las cosas malas de nadie, sino a hablar la verdad en la Biblia. Porque mire lo que nos dice Judas capítulo 22, versículo 23. Nosotros nos dice, versículo 22, tengan compasión de los que dudan. Versículo 23, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan compasión, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada en el cuerpo. Yo hablo por el ministerio que ejerzo en este presente en los últimos 18 años. Yo no puedo pretender, damas y caballeros, que ustedes nos ayuden económicamente para poder enfrentar, confrontar el hambre en la población infantil colombiana. Yo no puedo pretender que ustedes me ayuden en eso, que es una orden y un mandato de Dios, y que yo, para que ustedes nos ayuden, empezar a contarles historias, abrir la Biblia y contarles cosas bonitas. Cristo te ama, sí Señor, y no pasa nada. No, yo no puedo hacer eso. Nosotros en esta iglesia necesitamos la ayuda suya en nuestra cuenta de ahorros para sostener los 3 ministerios de esta iglesia, la ayuda económica, y paso seguido para nosotros poder adquirir productos alimenticios y personalmente llevarlos a la población infantil en Colombia. Amén. Pero eso, yo no solicito eso y que a cambio les voy a hablar mentiras, les voy a decir mentiras, porque ustedes ayuden para una obra. Esa no es la forma de Dios. La forma de Dios, como lo estamos haciendo en esta iglesia, es, por favor, a la mayor brevedad posible, siembre una semilla en la cuenta de ahorros de esta iglesia, que aparece al final de cada sermón, de cada conferencia, para nosotros poder sostener este ministerio triple, 3 ministerios que ejercemos en esta iglesia. Pero a cambio nosotros no damos información falsa ni acusamos a nadie, simplemente nos ceñimos a la verdad, y es tratar en lo posible de darles información a ustedes para que cuando usted fallezca, por malo que hubiera sido o sea, pueda ir al cielo. Y solamente podemos ir al cielo cuando empezamos a humillarnos, 1, a arrepentirnos, 2, a confesar nuestro pecado ante nuestro Señor Jesucristo, 3, a abandonar nuestra mala conducta, y 5, hacer la declaración de fe, que la encuentran en nuestro portal, en la página web. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hay cualquier cantidad de personas en el mundo, científicos, personajes de toda índole, de una intelectualidad según ellos muy alta, de que dicen, es que faltan 5000 años para que se cumplan las cosas de la Biblia. Esos son unos científicos mentirosos, erróneos, que de parte del maligno están engañando a la humanidad. Hay otros que están diciendo que es que uno se va a los extremos porque dice la verdad. Hay otros que están legalizando la inmoralidad sexual, y los gobiernos a nivel mundial, en todo el globo terráqueo, se acostumbraron ya, por la presión que ejercen ciertos movimientos, a ejercer y a legalizar la inmoralidad sexual, a legalizar el robo, a legalizar la injusticia, a legalizar el hambre. Y hay muchos científicos, muchas personas importantes de un conocimiento muy alto a nivel intelectual, pero maligno, que están apoyando esas cosas. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en la situación que tienen. Dice la santa palabra de Dios, porque has abandonado el primer amor. Y el primer amor es la voluntad de Dios. Y lo más grave, ¿sabe qué es, damas y caballeros?
que las personas están legalizando el pecado sin darse en cuenta de las consecuencias, porque ha venido una cadena consecutiva de tiempo atrás creyéndole a las personas una cantidad de mentiras. ¿Estamos legalizando? No, están legalizando el pecado, gobiernos y personas, sin tener en cuenta las consecuencias que van a pagar por eso después de que mueran, por no decir desde ahora mismo. Damas y caballeros, cualquier persona que se salga de la constitución celestial aquí en la tierra, se la repito, cualquier persona que se salga de la constitución celestial en la Biblia para el ser humano en la tierra, va a un lugar que llama infierno, y ya de allá no puede salir, ya de allá no hay forma de negociar. Aquí usted y yo podemos arreglar el problema de la vida eterna, la bendición de la vida eterna y el problema del infierno. ¿Cómo? Ya se los acabé de decir. Vuélvasen a mí, dice nuestro Padre Celestial, y yo me volveré a ustedes. Eso es. Y para volvernos nosotros a Dios, como Él dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir la Biblia, leer la Biblia, escuchar de nuestros pastores la palabra de Dios, para que sea Dios a través de nosotros los pastores que le hablemos a ustedes, para que ustedes empiecen un caminar en Cristo Jesús. Damas y caballeros, terminando este tercer sermón, ¿cuál es la verdadera religión? Entramos a lo profundo, a conocer el significado de la verdadera religión. ¿Qué es la verdadera religión y cuál es el camino a la verdadera religión? A mí hay quienes, pero esta es una pregunta cotidiana: pastor, ¿y usted de qué religión es? Perdón, pastor, ¿que usted de qué religión es? Y yo le digo a las personas lo mismo que le estoy diciendo a miles de millones de personas que me están escuchando. Esta iglesia, vayamos a los pies de Cristo, los tres ministros, incluyéndome a mí, de esta iglesia, no pertenecemos a ninguna religión y no practicamos ninguna religión y no enseñamos ninguna religión. Nosotros enseñamos la verdad de las verdades en la palabra. Escrito está a continuación, en el último sermón presente, sermón número 4, ¿cuál es la verdadera religión? Muchas gracias.